Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con nuestra discusión sobre modelación basada en agentes, y en esta ocasión quisiera ver algunos ejemplos que se consideran o que podríamos considerar ya ejemplos clásicos de modelación basada en agentes. Entonces, primero vamos a ver el modelo Boyds que describieron Craig Reynolds y sus colaboradores en un artículo que les voy a mandar al Classroom para tratar de simular cómo vuelan las aves y cómo se agrupan las aves en, en, en sus vuelos, ¿no? Eh, lo que me interesa de esta parte es que podamos ver un poco la potencia de la modelación basada en agentes, en el sentido de qué tan bueno es para modelar, qué tan bueno es para describir y qué podemos esperar de estas herramientas. Entonces el modelo Boyds es una cosa bioinspirada, ¿no? Vamos a ver algunos detalles que tiene. Quiero presentarles esta vez la plataforma NetLogo, no con todos sus herramientas y detalles, pero sí me gustaría que al menos quedara presentada y que ustedes se aventaran a empezar a experimentar en cuanto tengan el tiempo, ¿no? Después de ver el modelo de los Voids, quiero ver un jueguito que se llama Héroes y Cobardes, que lo mencioné en la sesión pasada, con una descripción bastante somera, pero quisiera ver un poco más de la dinámica esta vez, y quiero ver qué nos puede decir el NetLogo respecto a este tipo de modelos. Digo, no es un modelo que exhiba una situación real muy profunda, pero sí es un modelo que exhibe con reglas muy sencillas comportamientos colectivos bastante complicados y bastante interesantes. El, Ese es un segundo ejemplo, y el tercer ejemplo, tercer y cuarto quizás, quiero ver cosas que ya abordamos en el curso. Uno es un modelo epidemiológico, digo, es el modelo más sencillo que nos podamos construir. No sé si me va a dar tiempo de verlo en esta sesión, y si no, lo vemos en la que sigue. Y el otro que quisiera ver ahorita en esta parte introductoria es el depredador persa. Quizás cambiemos un poco el orden, pero un poco ese es el esquema de la exposición para esta sesión y para tal vez la que sigue. Entonces empezamos eh, con nuestra segunda clase de modelación basada en agentes. Entonces, el modelo que quiero ver hoy es el modelo de Boyds y su implementación en NetLogo, que se llama Flocking. Entonces, Boyds es una simulación de un tipo que se llama vida artificial, y es un algoritmo creado por Craig Reynolds, que intentaban hacer la simulación de cómo se comportan las bandadas de pájaros. Hay varios antecedentes de Boyds, pero eh, Boyds le pega también al comportamiento esperado, que pues se ha usado, por ejemplo, para hacer animación computarizada de bandadas de aves, de grupos grandes de peces, etcétera, ¿no? De muchedumbres.
Entonces es un algoritmo que en principio es bastante sencillo, pero que es bastante utilizado todavía hoy. Eh, es una Podemos considerarlo que es un algoritmo basado en agentes porque se va sobre el comportamiento individual, porque los individuos tienen información, pero no es una información completa y es una información que depende del entorno y de los vecinos. El, es un modelo basado en agentes porque pueden cambiar sus parámetros de estado de acuerdo a la información que obtienen del exterior, ¿no? Esa es la forma más sencilla de interacción y sigue tres reglas esenciales. La separación, que se trata de mantener distancia entre ellos y entre objetos, es decir, evitar colisiones. La alineación, que es tratar de ir hacia donde van tus vecinos, es decir, no te pierdas. Y la cohesión, que es tratar de igualar la velocidad de los otros vecinos que tienen en un radio donde estamos suponiendo que perciben, que ven, ¿no? La cohesión podemos pensarlo que es la regla de no te adelantes, ¿no? Entonces es no choques, no te quedes atrás y no te adelantes. Entonces es un poco la caricatura de las reglas básicas de los voids. Para esto pues necesitaríamos tener alguna forma de calcular el centro de masa de un grupo de agentes, alguna forma de simular la visión. La visión se va a simular generalmente como conozco una lista de ciertos vecinos que están en cierto radio donde se supone que yo puedo ver, ¿no? Ahí va a haber una discusión más adelante, pero no me quiero adelantar. Entonces vamos a ver la implementación en la plataforma NetLogo. Antes de eso quiero hablar un poco sobre NetLogo. NetLogo es un programa escrito en Java. Al menos la interfaz es en Java, pero sí un poco la maquinaria que hay detrás es escrita en Java. El programa lo escribieron Bill Rand y Uri Wilewski, y ellos hicieron una plataforma que además de si se fijan bien acá tienen tres pestañitas. La primera es donde podemos ver la ejecución de la simulación. En el segundo hay una cierta información que hay que describen el modelo, cómo funciona, cuáles son los parámetros, etcétera. Y en la tercera el código, ¿no? Entonces es un entorno integrado de programación. NetLogo tiene su propio lenguaje de programación que deriva de StarLogo y últimamente de Logo, que era un juguetito con el que muchos niños de los 80s aprendimos a programar, ¿no? Hay una cosa que a mí se me hace interesante en cuanto al software propiamente, que NetLogo no tiene demasiado poder de cómputo, digamos, no está hecho para correr simulaciones de millones de agentes, pero sí tiene muchas capacidades. Se puede conectar con Python, se puede conectar con matemáticas, se puede conectar con R, ¿no? Para utilizar toda la herramienta de estadística, de análisis de datos, de
visualización, etcétera, ¿no? Y se puede jugar con agentes en ambientes de tipo redes de interacción. Se puede jugar a tener ambientes heterogéneos. Se puede jugar también a tener varios modelos conectados y entonces tener una plataforma de múltiples escalas, que era un poco lo que hablábamos la vez pasada. Además, es bastante sencillo de programar. En un libro que también les voy a mandar, que escribieron Ran y Wilewski, ellos dicen que NetLogo se desarrolló con la intención de democratizar la modelación. Es decir, ellos dicen, es poco probable que alguien que no estudia matemáticas o algún tipo de ingeniería entienda un modelo basado en ecuaciones diferenciales como el de depredador-presa o como el SIR. Pero es muy fácil que entiendan que es equivalente a dotarle a cada individuo de ciertas reglas muy básicas de comportamiento para la interacción, ¿no? Y vamos a ver que se comportan de manera equivalente. Entonces es interesante por esas dos partes. NetLogo no es exactamente software libre, es decir, no tiene una licencia de tipo GNU, pero es gratuito, de libre distribución, y todas las bibliotecas que se puedan programar personalmente se pueden también distribuir libremente, siempre y cuando se cite que son para NetLogo y que NetLogo se hace responsable de citar que uno está programando esa cosa, ¿no? Entonces vamos, ya después de este breviario cultural, vamos al modelo. Cualquier modelo de NetLogo tiene dos dos procesos principales. Uno es setup, que lo que hace es inicializar todas las variables, es decir, da condiciones iniciales, y Go, que es el que dirige toda la dinámica. Muchos modelos tienen estos controles deslizadores que lo que hacen es darnos unos rangos para los parámetros iniciales o para los parámetros de la simulación. Entonces, esta es una implementación de los voids. Quiero que veamos primero cómo se ve, y luego quiero que vayamos al código. Entonces le damos setup, y lo que hace setup básicamente es poner posiciones iniciales y hacia dónde están apuntando los triangulitos estos que van a simular ser aves. En cuanto a la geometría del espacio, no es un cuadrado exactamente, sino es un toro plano. Un toro plano es un cuadrado que tiene identificadas las fronteras. Esta frontera de acá es exactamente esta frontera, y esta de aquí es esta. Es decir, este agente que va corriendo hacia arriba va a salir por este lado, y este que va corriendo hacia abajo va a salir por este lado, y lo mismo para estas dos paredes. Es decir, es como un toro, ¿no? Es como tomar la hoja de papel, hacer un cilindro, y luego ese cilindro hacerlo una dona, pero es plano, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí se están moviendo un poco lento. La idea es que se va moviendo medio
con esa lentitud por para que sea un paso por cada paso de la simulación, ¿no? Entonces, si fijan, ahí ya formaron, después de 150 pasos ya formaron los grupos, ¿no? Esto es para una población de 300 agentes. Que aquí tenemos dos parámetros, un parámetro que es bien importante, que es el de la visión. ¿Qué cosa es la visión para estos bichos? Es la capacidad que tienen de conocer a los vecinos en cierto radio. Entonces, ese radio de visión pues se miden en espacios, ¿no? El espacio en NetLogo está constituido por agentes que se llaman parches. Entonces, cada void puede ver hacia 5 parches alrededor, ¿no? En un círculo de 5 parches alrededor. Pero eso significa que los voids ven como búhos, ¿no? Ven hacia atrás y perciben, es decir, no perciben solamente esto, sino perciben lo que tienen detrás. Entonces, esa es una cosa que se puede arreglar, que se puede modificar, aunque genera un poco más de complejidad en el algoritmo, ¿no? Entonces, uno de los parámetros que es importante revisar es este de la visión. Entonces, ¿qué pasa si le ponemos menos rango de visión? La idea es que podría tardar más en formar grupos. Aquí ya estamos en el 150 y todavía no se forma ese grupo grande que teníamos con 5 parches, ¿no? Pero ya casi todos están en una misma dirección. Tenemos grupos pequeños y todos están yendo en una misma dirección, ¿no? Entonces es otro comportamiento, y el hecho de formar una gran parvada, digamos, es producto de cambiar ese parámetro de un rango a otro. Se parece a una bifurcación, ¿no? Si nos pasamos del 5, quisiera saber si hay algún otro comportamiento. Pero parece que básicamente los dos comportamientos posibles es tener grupos pequeños o tener un solo grupo grande, ¿no? Aquí y se forma más o menos igual. Entonces, pasando el 5 ya ese es el umbral, ¿no? Ok. Otros parámetros que tenemos por acá pues es el tamaño de la población. Podríamos suponer que con una población más chiquita tenemos más separación entre los individuos y podría tardarse un poco más en formar los grupos, pero no, de hecho es casi exactamente igual, ¿no? Ahí estamos, voy a pararlo en 150 y ya están casi todos en una misma dirección. Entonces no hay mucha diferencia entre la densidad de la población, solamente cuando son demasiados, porque no tienen hacia dónde moverse y no tienen cómo aplicar la separación. Una cosa bonita que tiene esta es que podemos modificar la velocidad de la visualización. La simulación sigue corriendo sobre el procesador a la velocidad que le toca, pero podemos ver la visualización más o menos lenta. Entonces, si se fijan acá, se ve más lento, pero alcanza digamos, aquí ya están prácticamente en una sola dirección. Tenemos estas cosas como circulitos que se van formando, que se rompen y que generan, aquí ya están en una sola dirección con 120 pasos, 130. Entonces realmente
la densidad de la población no importa demasiado. Ahora quisiera que veamos el código. Entonces, aquí, si se fijan, tenemos como distintas secciones en el código. Tenemos este Turtle Zone. En NetLogo todos los agentes en principio se llaman tortugas. Entonces las tortugas tienen un par de, estas tortugas que son los voids, tienen un par de propiedades, que es quiénes son sus compañeros de vuelo y quién es el vecino más cercano, ¿no? Y tenemos los dos métodos estos, el setup y el go. Setup lo que hace es limpiar todas las variables, crear tantas tortugas como el control population, y con esas tortugas se les pide ponerle un color que es amarillo más algo aleatorio, ¿no? Para que se vean tonalidades de amarillo. El tamaño, ¿no? Que está hecho en puntos, y la posición, ¿no? setXY lo que da es la posición y les da una posición aleatoria, y este de flockmates es la lista de vecinos, y lo que se hace es vaciarla. resetTix lo que hace es poner el temporizador en 0, y luego vamos a la dinámica que está codificada en Go, y lo que se hace es pedirle a las tortugas hacer flock. Flock es básicamente el algoritmo de Voice, y al repetir 5 veces que caminen 0.2 de un paso hacia adelante, y que eso es lo que muestre la simulación de estos, con tal de que se vea más fluida por eso con muchas se ve más lento, aunque vaya corriendo con el tiempo del reloj de la máquina, ¿no? Ahora, ¿qué hace Flock? Pues hace básicamente lo que hace el algoritmo de Voids: separa, alinea y aplica el algoritmo de coherencia. ¿Cuándo lo hace? Pues primero tiene dos condicionales. Dice, si tienes vecinos, si no estás aislado, entonces encuentra el más cercano, y si la distancia al vecino es más pequeña que el mínimo de separación, entonces sepárate, y si no, te alineas y vas y lo alcanzas, ¿no? Te alineas y lo alcanzas. ¿Cómo encuentra a los vecinos? Pues son los vecinos que están en su radio de visión. Los flockmates, los que lo acompañan en el vuelo, son los vecinos que están en su radio de visión, y el más cercano es el mínimo en cuanto a la distancia de esos flockmates, ¿no? Y separar es dar una vuelta alejándose con un ángulo que es máximo, ¿no? Y se alinean con otro ángulo. Esto es lo que les comentaba. Tenemos que calcular el centro de masa para que se alineen, y entonces pues es este algoritmo de acá, ¿no? Y se vuelve a usar para ver hacia qué dirección se va a voltear, porque esas dos cosas la usa el algoritmo de coherencia. Y ya, ese es básicamente el algoritmo de Voids, y eso nos permite generar parvadas electrónicas, ¿no? Bandadas electrónicas. Hay un par de cambios que se le pueden hacer importantes. Una es cómo hacemos para que, en vez de ser estos cúmulos, formen
estos patrones en V. Y la otra es esto, bueno, el espacio este es homogéneo, ¿no? ¿Qué pasa si tu espacio no es homogéneo? ¿Qué pasa si tiene obstáculos? ¿Cómo tienes que cambiar el algoritmo de movimiento para incluir una regla que evite obstáculos? Entonces, eso les puedo mandar un poco de material para que lo revisen, ¿no? Ahora, quiero ver el otro modelo, que es el de Valientes y Cobardes, ¿no? Valientes y Cobardes es un juego que se puede jugar con varias personas, con un grupo suficientemente grande de personas, que consiste en un par de reglas, que es que a cada participante en el juego se le asigna la propiedad de ser valiente o cobarde. Los valientes y todos ellos tienen asignado un enemigo y varios amigos. Los que son valientes lo que hacen es interponerse entre sus amigos y su enemigo. Los que son cobardes ponen a sus amigos enfrente para que lo defiendan de sus enemigos, ¿no? Dependiendo de si todos son cobardes o todos son valientes, de si todos son, de si están suficientemente bien mezclados, vamos a tener distintas dinámicas. Este es un juego que se puede hacer con personas de veras, ¿no? Que de hecho se planteó en alguna reunión de sistemas complejos en Santa Fe, ¿no? Y entonces, estas son un poco las reglas y pues vamos a ver una implementación en NetLogo de esa cosa. Aquí está. Entonces, otra vez vamos a ver qué es lo que hace. Aquí tenemos la cantidad de personas, ¿no? Podemos tener desde 3 hasta 200 personas, ¿no? Entonces vamos a ponerle que sean 15. Y podemos tener personalidades, todos valientes, todos cobardes o mezclados, ¿no? Entonces vamos a empezar con todos cobardes. Entonces el setup lo que hace es pintar todos de rojo. Los rojos son los cobardes. Y cuando le piquemos el go, lo que hacen es prácticamente evitar, y se apelmazan en las paredes del espacio, ¿no? En este modelo el espacio sí es un cuadrado cerrado. Entonces si aumentamos el número, y siempre hacen lo mismo, ¿no? Si aumentamos el número de personas hasta 60, digamos, se tardan un poco, pero el chiste es que si eres cobarde, pues vas a tratar de evitar a tus enemigos, y como andas poniéndote atrás de tus amigos y ellos también son cobardes, entonces todos van a acabar huyendo hacia las paredes, ¿no? Y tratar de no ver a nadie de frente. En el caso de puros valientes, igual con 60 personas, pues todos tratan de encararse, ¿no? Todos tratan de encararse, se encaran y acaban en una bola, pues dando vueltas, ¿no? Porque ya no tienen a dónde ir, porque se tratan de poner enfrente. Entonces vamos a ver las posibilidades que tenemos si están mezclados. Lo que va a hacer este modelo es, si se fijan, aquí tenemos
pues algunos azules y algunos rojos. Azules son valientes, rojos son cobardes, pero no siempre es la misma proporción. Entonces vamos a ver qué posibilidades tenemos. Entonces ahí empezamos. Y si se fijan, los cobardes llegan a la pared, pero los valientes andan por ahí siguiéndolos, y en vez de quedarse estáticos empiezan a mover, empiezan como a reptar por las paredes, luego se vuelven una bola que no se deja de mover porque pues, los cobardes siguen huyendo y los valientes los están siguiendo para ponerse enfrente de ellos, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de comportamiento. Aquí tenemos que se separan en dos grupos y quedan estáticos. Los que se alcanzaron a chispar a las paredes, pero los que se quedaron acá medios aislados, que ya no tienen a nadie más a quien encarar. Lo voy a poner un poquito más rápido. Entonces ahí empiezan a volar, se van a la pared y se quedan ahí dando vueltas. Ahí forman una especie de flecha, se vuelven una bola y se quedan en la bola. Este va a ir a rebotar a la otra pared y de regreso. Ese es interesante, le llaman un resortito. Entonces todos esos tipos de comportamientos más o menos complicados parten de estas dos reglas sencillas, ¿no? Si eres con cierta condición te comportas de cierta forma, y si no, de la otra. Este modelo viene ya con densidades precargadas para observar los posibles comportamientos. Está el que le llaman un punto, que es ese que veíamos de la bolita. Está uno que le llaman congelado, que es donde algunos se van a quedar atrapados ahí en medio y varios se van a ir hacia las paredes. El resortín que ya vimos, hay dos tipos de resorte, uno que va reptando por la pared y el otro que va rebotando, ¿no? También hay espirales que ya saben que en este curso nos encantan las espirales. Tarda en formarse, pero ahí está una espiral. Hay otro tipo de espiral. Ahí está una bandada que anda viajando. ¿No? También hay una formación ahí de bandadas. Le llaman el yoyo, que es más como una especie de oscilador que un yoyo. Y está que no saben cómo llamarle, y le pusieron uno que generalmente es chido hasta que eventualmente se detiene. Pero bueno, parece un juego bobo, pero lo que yo quería enseñarles es que con unas reglas bien sencillas, como en el caso de los voids, pues tenemos o podemos tener dinámicas interesantes, ¿no? Entonces en esta sesión le quiero dejar aquí, y la próxima vez quisiera ver 2 o 3 ejemplos de cosas que hemos visto en el curso. Le dejamos por aquí, los dejo con una espiral y